Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar una vez más en este canal Verdades de la Biblia. Hoy nos encontramos en la casa de nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra, el cual pues nos ha abierto las puertas de su casa para poder visitarlo y poder compartir con él. Y también aprovechando la oportunidad de traer un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes. También tenemos la compañía de nuestro hermano Néstor Alameda, el cual se encuentra aquí en Colombia. Él vino a pasar unas vacaciones aquí en Colombia. Él reside actualmente en el país de los Estados Unidos y está compartiendo con nosotros. Antes de presentar el programa, queríamos que él transmitiera sus saludos a cada uno de ustedes para que ustedes lo distingan. Así que, hermano Néstor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Es una bendición poder estar aquí compartiendo con usted en este día. ¿Puede presentar los saludos a los hermanos? Sí, hermano Luis Polo. Dios le bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Néstor Luciano Alameda. Resido en los Estados Unidos y me siento agradecido con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por permitirme y darme la oportunidad de compartir con esta gran persona, estar en el medio de ellos, que ellos van a dar un tremendo mensaje sobre quién es el Espíritu Santo. Y aquí lo dejo, como es todo grande varón. Amén, hermano Néstor. ¿Algunas palabras del hermano Julio para el hermano Néstor? No, estamos felices de que el hermano Néstor esté aquí visitándonos en Colombia, aquí en la ciudad de Manizales, y también muy feliz de estar con la visita de la familia del hermano Luis Polo y su familia. Gracias por estos buenos momentos que hemos pasado y entonces entremos a disfrutar de esta enseñanza acerca de quién es el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y vamos a proseguir a esta enseñanza. Bueno, mis amados hermanos, vamos a proseguir, vamos a entrar en materia con relación a este tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Y como ya manifestamos en algún momento, estamos aquí en Manizales, una tierra hermosa. Hemos venido por acá a visitar, a ver unos paisajes muy hermosos, muy agradables, en compañía de nuestro hermano Julio César Clavijo. Y nos encontramos aquí en su casa, una casa muy hermosa y donde reside una hermosa familia. Entonces es una bendición poder compartir con este gran hombre de Dios la palabra del Señor. Hermano Julio, el tema a tratar es ¿quién es el Espíritu Santo? Amén. Háblanos un poco acerca de este tema. Bueno, la palabra de Dios es clarísima cuando nos habla acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo destacando su naturaleza. Él es Espíritu y Él es Santo. Por lo tanto, el único Dios es el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay precisamente cuatro razones fundamentales por las cuales la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo. La primera, como ya lo dijimos, es para referirse a la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu y Dios es Santo. La segunda, para enfatizar que Dios es invisible. La tercera, para enfatizar en la omnipresencia de Dios, que Él los llena todo. Y la cuarta, para enfatizar que Dios puede llenar a los hombres haciendo los templos de Él. Esas son las cuatro razones principales por las cuales la Escritura llama a Dios el Espíritu Santo. La enseñanza de hoy es una enseñanza poderosa porque es una enseñanza que va a mostrar que la única doctrina que muestra lo que la Biblia enseña es la verdad de la unicidad de Dios. Mientras que, por ejemplo, el trinitarismo está diciendo que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, lo cual no dice la Biblia por ninguna parte, ¿sí? Ellos están oponiendo entonces a la palabra de Dios. Ellos lo dicen basados en ¿qué? En las palabras del credo de Atanasio, no en lo que dice la Escritura. Ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Del mismo modo, también la enseñanza de hoy va a refutar esa doctrina arriana que dice que el Espíritu Santo es una energía, como un poder, como la energía eléctrica,
que el Espíritu Santo es como el poder de Dios. No, el Espíritu Santo es Dios mismo, es lo que nos enseña la Biblia, y eso es lo que nosotros vamos a estar hablando en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjese, hermano Luis, que cuando el Señor Jesucristo está hablando en Juan capítulo número 4 con la mujer samaritana, hay un texto precioso ahí donde Jesucristo está diciéndole a la mujer samaritana unas palabras impresionantes que a ella la están conmoviendo. Entonces ella le dice a ese varón, a Jesús, que es un varón judío y ella es una mujer samaritana, ella le dice, mire, pasa algo. Nuestros padres, es decir, los patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, adoraron en este monte donde está el pozo de Jacob, ¿cierto? Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es solamente en Jerusalén donde se debe adorar. Entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo es entonces? Porque aquí adoraron Jacob, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es decir, viene una hora hacia el futuro, pero ya empezó, ¿sí? Ahora es, viene la hora, pero ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, ¿de quién estaba hablando Jesús que se debía adorar? ¿O quién es el que está buscando adoradores? Es el Padre, ¿cierto? El Padre. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, aquí Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana, mire, no se preocupe de dónde va usted a adorar. No va a ser ni en este pozo ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre no tanto por el lugar, ¿sí ven? Sino lo harán ¿en qué? En espíritu y en verdad, y a ese tipo de adoradores es a los cuales el Padre está buscando. Y a continuación dice, Dios es espíritu, pero ¿de cuál Dios estaba hablando? Del Padre. Del Padre, exactamente, del Padre. De manera que aquí está quedando claro que el Dios que es el Espíritu Santo es el Padre. ¿Sí? Dios, entonces dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero al único Dios que se estaba refiriendo a Jesús es al Padre y se menciona que ese Padre es el Espíritu. Claro. Por lo tanto, queda claro en la Biblia, es que en la Biblia no hay otra manera de poderlo comprender. La Biblia dice que el único Dios es el Padre, Juan 17:3, 1 Corintios 8, del 5 al 6, palabras de Jesucristo, donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, el Padre es el único Dios verdadero. Quien busca ser adorado. Quien busca ser adorado. Pablo también dijo, porque aunque haya muchos que se llamen dioses y que se llamen señores, sean en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ese Dios, el Padre, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿De qué otra manera podemos entenderlo? Fíjese usted una cosa muy curiosa, y es que cuando usted habla con los trinitarios, cuando ellos leen Dios, dicen que Dios significa Padre. Por lo general ellos dicen siempre eso. Por lo tanto, aquí, donde dice Dios es espíritu, entonces se puede leer sin problema el Padre es espíritu. Y si no, ¿por qué no? ¿Por qué los trinitarios utilizan ese doble estándar? Esa es una cosa que debemos preguntarnos. ¿Por qué utilizan un doble estándar? La mayoría de las veces para ellos Dios es espíritu. Pero cuando no les conviene, cuando Dios, la palabra Dios de manera directa contrarresta y le da fuerte, un golpe mortal a esa doctrina, entonces dicen, no, es que aquí Dios se tiene que entender de otra manera. ¿Por qué? No, Dios siempre es el Padre. Fíjense, hay otra cosa más todavía muy buena también que nosotros vemos en Juan capítulo número 2. Hermano, antes de que pase a ese texto, para no dejar esto en el aire de San Juan 4, cuando Jesús dijo que el Padre a tales adoradores busca que le adoren, porque Dios, refiriéndose al Padre, es espíritu. Si usted observa en el verso 22, dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces,
Jesús hablando de que el Padre está buscando adoradores, Jesucristo dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces Jesús se presenta ahí como un adorador, ¿verdad? En su condición de hombre. En su condición de hombre, como un verdadero hombre. Entonces Jesucristo, como un verdadero hombre, es adorador. Amén. Pero Jesucristo, como el único Dios, es el Padre quien recibe la adoración. Claro, Jesús como un verdadero hombre, que es el varón perfecto y que es el ejemplo de nosotros, Él se presenta como un adorador porque nosotros imitamos todo lo que Jesús hace en su condición de varón perfecto, de hombre, de hijo. En Juan capítulo número 2 hay una cosa preciosa. La Biblia está mencionando que Jesús purificó el templo. Jesús llegó al templo y lo vio convertido en una cueva de ladrones, dice la Biblia. Por lo tanto, tomó unos azotes, tumbó las mesas de unos mercaderes y él dijo, ustedes, fíjense lo que dice la escritura, dice, la casa de mi padre, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho una casa de mercado, una cueva de ladrones, ¿cierto? Entonces, fíjense algo aquí muy importante. Jesús dijo que ¿quién era el que habitaba en el templo? El Padre, ¿cierto? Dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. ¿Quién habitaba en el templo? De acuerdo con los judíos, el Padre. Muy bien. Entonces, le dijeron los judíos, entonces ellos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que tú estás haciendo esto de purificar el templo? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Por qué lo estás haciendo? Eso dice el versículo Juan 2:18. Y dice Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, si el templo de Jesús si el cuerpo de Jesús es el verdadero templo, ¿sí? Y en el templo de Jerusalén moraba el Padre, y si Jesús es el verdadero templo, ¿quién tiene que morar en él? El Padre. El Padre, por supuesto. O sea que cuando alguien se vuelve un templo de Dios, quiere decir que dentro de ese templo de Dios está habitando ¿quién? El Padre. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios a mirar entonces por qué es que nosotros nos llamamos templos de Dios, dice que nosotros somos templos de Dios porque en nosotros está habitando ¿quién? El Espíritu Santo. Por ejemplo, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? 1 Corintios 3:16. Es decir, cuando un hombre se vuelve el templo en el cual habita el Espíritu Santo, entonces ¿quién tiene que habitar allí? El Padre. Por lo tanto, queda claro que en la Escritura no hay ninguna manera de pensar en el Espíritu Santo aparte del Padre mismo enfatizando en que Él es un espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando del Espíritu Santo, está diciendo acerca de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y Dios es santo. ¿Sí? Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Sí? Y la Biblia también dice en muchas ocasiones que el único que verdaderamente es santo es Dios. Para que los hombres, para que las mujeres, para que los objetos se puedan santificar, es porque Dios está con ellos o porque más bien han sido apartados o separados para Dios, ¿cierto? Pero el único que es santo en sí mismo, es decir, que no hay mancha, no hay maldad, no hay pecado, no hay inmundicia en él, es Dios. Por lo tanto, dice el Apocalipsis 15:4, dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque solo tú eres santo. ¿Sí ven? Entonces, todas las veces que estamos diciendo Espíritu Santo, estamos diciendo Dios es espíritu y Dios es santo. No hay ninguna otra manera de poderlo entender. Si uno quiere ser fiel a la Biblia, por supuesto. Porque si usted no es fiel a la Biblia, entonces usted va a decir, no, el Espíritu Santo es una tercera persona divina, o el Espíritu Santo simplemente es una energía, como cuando usted pone la energía eléctrica, es una energía, un poder de Dios. Pero la palabra de Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces lo primero que queda claro en la Escritura es, todas las veces que estemos hablando del Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo, es Dios, enfatizando en su naturaleza porque Él es Espíritu y porque Él es Santo. Esa es la primera razón fundamental que encontramos en la Escritura. Amén. Muy bien. La segunda razón por la cual la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo o simplemente el Espíritu
es para enfatizar que Dios es invisible. Dios es invisible. Hay una cosa aquí que es bien importante, de acuerdo cuando nosotros hacemos un estudio de las palabras hebreas y griegas que significan espíritu. Usted va al hebreo y encuentra la palabra ruach, ¿cierto? Y va al griego y encuentra la palabra neuma. Ambas palabras significan tanto espíritu como viento, ¿cierto? ¿Y qué nos están mostrando acá? Que así como nosotros el viento no lo podemos ver, no lo podemos, pero podemos sentirlo, ¿cierto? Porque es invisible, el aire es invisible, pero cuando se comienza a mover nosotros lo sentimos. De la misma manera el Espíritu de Dios. No lo podemos ver, ¿cierto? Pero se puede sentir. Y recordemos las palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo número 3 del libro de Juan, donde le dijo, el viento sopla de donde quiere, ¿cierto? El viento sopla de donde quiere, pero ustedes no saben ni de dónde viene, ni para dónde va. De la misma manera, entonces son también los nacidos del Espíritu, porque en ellos ha habido un cambio, una transformación, han ocurrido cosas asombrosas que la gente no se las puede explicar de dónde vienen y cómo es que, para dónde es que van. La gente no lo puede comprender, pero es porque por la misma presencia del Espíritu. Pero fíjese usted cómo ahí Jesucristo habla de viento y habla de Espíritu. Hace un paralelo entre el viento y el Espíritu, ¿sí? O sea que ahí se está enfatizando claramente que le llamamos a Dios también Espíritu para enfatizar que Él es invisible. Fíjense que cuando estamos en un culto, nosotros ¿qué decimos? Aquí está el Espíritu de Dios. Sabemos que Él está ahí presente porque sentimos su presencia, aunque no le podemos ver. Por lo tanto, cuando estamos nosotros hablando de Dios como Espíritu, estamos diciendo que Él puede hacer su presencia, aunque nosotros no podamos verle, ¿sí? Otra razón por la cual a Dios se le llama el Espíritu Santo, ya lo dijimos, pero lo vamos a explicar aquí de una manera más amplia, es que Dios es omnipresente, ¿sí? Hay muchos espíritus, pero el único espíritu omnipresente es el Espíritu de Dios, o Dios mismo en su condición de espíritu. Cuando la Biblia va a hablar acerca de que Dios lo llena todo, o que Dios está en todo lugar, cuando está hablando de la omnipresencia de Dios, la Biblia siempre dice que Dios es espíritu, para hablar acerca de eso, de que lo puede llenar todo. Si Dios no fuera un espíritu, no lo podría llenar, pero llena todo porque Él es el espíritu. El único espíritu que lo puede llenar todo. Todos los otros espíritus son limitados. El diablo mismo es limitado. Los ángeles mismos son limitados. Pero el Espíritu de Dios es omnipresente. Precisamente en el Salmo 139, versículos del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí ven? Cuando está hablando acerca de la omnipresencia, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo aquí claramente que la palabra de Dios menciona a Dios como el Espíritu en el sentido de que Él es omnipresente. Lo llena todo lo llena. Entonces fíjese que hay unas muy buenas razones en la Biblia por las cuales Dios es llamado el Espíritu. Por su naturaleza, Él es Espíritu y Él es Santo. Ya también lo dijimos, porque Él es invisible, Él no es percibible a nuestros ojos, pero sí lo podemos sentir, ¿cierto? Y también cuando estamos hablando de la omnipresencia. Y la última razón por la cual a Dios le llamamos el Espíritu Santo es porque Él llena a los hombres. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la habitación de Dios en los hombres, podríamos decir que usted fue lleno del Todopoderoso, ¿sí? Pero nosotros en ese momento sabemos que el título de Dios que más se ajusta a esa circunstancia que estamos hablando es que nosotros le llamamos el Espíritu Santo. Dios puede venir a habitar en nosotros porque Él es Espíritu y Dios también nos santifica porque Él es Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene el sentido de que Él viene y nos hace unos templos de Él. Por eso dice, ya lo leímos, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O también lo que dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Entonces,
nosotros vemos, por ejemplo, también 2 Corintios 6:16, dice, porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero dice, vosotros sois templos del Dios viviente. Entonces, hay 4 razones bíblicas, hemos mencionado aquí pura Biblia, ¿sí? Hemos mencionado 4 razones bíblicas claras que están mostrando por qué a Dios se le llama el Espíritu Santo. Primero, porque Él, su naturaleza es espíritu y es santo. Segundo, para enfatizar que Dios es invisible. Tercero, para enfatizar que Dios puede llenar a los hombres haciéndolos sus templos. Y también dijimos, para enfatizar en que Dios es omnipresente. Esas son las 4 razones por las cuales vemos bíblicamente hablando que a Dios se le llama el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el único Dios que es el Padre. Amén. Y fíjese que cuando se habla de Dios viviente, eso solamente es un calificativo para el Padre, el Dios viviente. Amén. Inclusive Jesucristo como el verdadero, como el Hijo de Dios, como el verdadero hombre nacido de mujer, Jesucristo como ese perfecto varón de Dios, es el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Verdad? Y cuando nosotros vamos a Timoteo capítulo 3, versículo 15 y versículo 16, nos damos cuenta que el Dios viviente se manifestó en carne. Entonces, ¿quién se manifestó en carne? El Dios viviente. Como Amén. un hombre es el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es. Entonces, fíjese cómo la palabra de Dios nos está resolviendo todas esas inquietudes. Es muy difícil para alguien poder sustentar bíblicamente que el Espíritu es una tercera persona. ¿Dónde se encuentra eso? ¿O en qué parte de la Biblia se dice que el Espíritu Santo es una energía? Solamente, ¿en qué parte de la Biblia se dice eso? En ninguna parte de la Escritura se dice que el Espíritu Santo sea una energía, como muchas veces se ha dicho o se ha pretendido. La palabra de Dios nos muestra entonces que nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo, es el único Dios enfatizando en esos puntos. ¿Sí? Es muy interesante cómo uno mira, por ejemplo, digamos la gente cómo entiende por qué a Dios se le llama el Todopoderoso. Pregúntele a cualquier persona, ¿por qué a Dios se le llama el Todopoderoso? Dicen, porque en Dios está todo el poder. Pregúntele a cualquier persona, bueno, ¿por qué a Dios le llamamos el Salvador? No, pues porque es el que ha rescatado a los hombres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué a Dios le llamamos, por ejemplo, el pastor? No, porque nosotros somos las ovejas y él es el que guía al pueblo hacia buenos pastos. Pero le preguntamos, ¿por qué a Dios se le llama el Espíritu Santo? Y la gente no lo entiende. No, es que es una tercera persona divina. ¿De dónde dice la Biblia eso? No. Si nosotros enfatizáramos en la Escritura, ¿sí? Entonces nosotros no tendríamos nada más que responder que el Espíritu Santo es Dios mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miren, hay unos versículos que hablan del poder de Dios como el Espíritu o el poder del Espíritu, dicen. Por ejemplo, nosotros encontramos textos como Miqueas, capítulo número 3, versículo 8, que hablan del poder del Espíritu. Lucas 4, 14 y Hechos 1, 8, que hablan del poder del Espíritu. Entonces, algunas personas han dicho, entonces el Espíritu Santo es un poder, es una energía activa, es como una fuerza impersonal. Eso dicen, por ejemplo, los arrianos. Los testigos de Jehová suelen decir eso, ¿cierto? Sin embargo, nosotros damos cuenta que una cosa es hablar del poder o de la fuerza del Espíritu, mientras que otra cosa muy distinta es hablar del Espíritu Santo en sí mismo, ¿sí? El Espíritu Santo no es una energía o un poder impersonal, sino que es Dios mismo mostrándose con su poder. Por ejemplo, hay unos textos donde usted claramente puede leer que el Espíritu Santo es Dios mismo, porque se presenta el Espíritu Santo en una calidad personal, una calidad de persona, ¿sí? Alguien que está tomando decisiones. Por ejemplo, si nosotros vemos en Hechos 15, 28, dice que al Espíritu Santo les pareció bien no imponerles a los creyentes ninguna carga innecesaria. Cuando están en Hechos capítulo número 15, decidiendo de qué es lo que deben guardar los gentiles con respecto a cuestiones de la ley y todo ese asunto que había, y entonces dice ahí, al Espíritu Santo le ha parecido bien y a nosotros que no les pongamos en ninguna carga innecesaria. Pues, ¿cómo así que le ha parecido bien a un poder no colocar ninguna carga innecesaria? Un poder no puede hacer una cosa semejante, ¿sí?
Primera de Corintios 12:11 dice que el Espíritu reparte dones a los hombres, como Él quiere. Eso, o sea, está diciendo que toma decisiones, ¿cierto? Toma decisiones. Por ejemplo, Isaías 63:10 dice que los hombres rebeldes hacen enojar al Espíritu Santo. Si hicieron enojar mi Santo Espíritu, pues ¿cómo se va a enojar un poder? ¿Cómo se va a enojar una energía? ¿Cierto? También, por ejemplo, dice que Esteban, cuando Esteban estaba dando testimonio en Hechos capítulo número 7, dijo, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Y hay otros muchos textos, por ejemplo, donde se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y que se puede enojar. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo no es simplemente un poder impersonal. Cuando fue llamado Pablo y Bernabé, que el Espíritu dijo. El Espíritu fue el que dijo cómo se podían llamar exactamente. Entonces, todo esto aquí nos está mostrando que el Espíritu Santo es Dios mismo. Fíjese, hermano Julio, que cuando nosotros leemos, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 27 y el versículo 28, ya que el versículo 28 es muy conocido porque es la promesa del Padre acerca del Espíritu Santo que derramaría sobre toda carne. Pero antes de que el Padre prometiera derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, si usted lee el versículo 27, el versículo anterior, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Entonces, Jehová se presenta como el único Dios, y aquí está hablando el que va a prometer el Espíritu Santo en el versículo siguiente. Entonces, si Jehová en el versículo 27, refiriéndose al Padre, dice que Él es Dios y que no hay otro, entonces el Espíritu que Él va a prometer o que Él va a prometer en el versículo siguiente no puede ser una persona separada de Él. Porque si es una persona separada de Él, entonces el versículo anterior estaría diciéndonos que esa persona separada del Padre no puede ser Dios, porque el Padre, antes de prometer derramar su Espíritu Santo, antes de prometer el derramamiento de su Espíritu Santo, primero manifiesta que Él es Dios y que no hay otro. De tal manera, si el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre, entonces el Espíritu Santo no puede ser Dios, porque el Padre, antes de esa promesa, manifestó que Él es Dios y que no había otro Dios aparte de Él. De tal manera, el Espíritu Santo que el Padre está prometiendo derramar sobre toda carne es su presencia, porque el Padre es Espíritu. Entonces, Él va a derramarse sobre toda carne. ¿Verdad que sí? Amén, así es. Fíjese que el deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Siempre ha sido ese el deseo de Dios. Por eso fue que Él puso en el pueblo de Israel un tabernáculo y luego un templo para habitar en medio de su pueblo. En muchas partes de la Escritura dice que el que estaba en el templo era el Espíritu de Dios. Mientras tanto, en otras muchas partes de la Biblia, ya lo vimos, dice que el que estaba en el templo era el Padre. Lo cual muestra que la Biblia no hace ninguna distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Padre, porque es el mismo Espíritu. Solamente hay un Espíritu. ¿No pueden haber dos? No pueden haber dos. Entonces hay gente que dice, tiene que ser alguien diferente al Padre porque dice el Espíritu de, como que pertenece a Él. El Espíritu que pertenece a Dios, por lo tanto, tiene que ser alguien diferente a Él. Pero eso es una idea que sale de una mente retorcida, como que el Espíritu de Dios tiene que ser un sujeto diferente a Dios mismo. Fíjense que en 1 Corintios, en el capítulo número 2, versículo 11, dice así, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces, ¿quién sabe las cosas íntimas de Luis Polo? Solamente Luis Polo. Sin duda alguna hay cosas que Luis Polo no le ha dicho a nadie, solamente las tiene usted en su corazón. Por lo tanto, el único que sabe las cosas de Luis Polo es el Espíritu de Luis Polo, ¿cierto? En cuanto a los hombres se refiere. Realmente nadie se conoce mejor que usted mismo, ¿cierto? El Espíritu que está en usted. Porque ¿quién sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Pregunta, ¿el Espíritu de Luis Polo es alguien diferente a Luis Polo? No.
Es Luis Polo mismo, ¿cierto? En su condición o en su, digamos, esa parte inmaterial que tiene el hombre, ¿cierto? Los hombres tenemos una parte material, nuestro cuerpo, y una parte inmaterial, nuestro espíritu. ¿Quién conoce las cosas de Luis Polo? El espíritu de Luis Polo que está en él. Pero el espíritu de Luis Polo no es nadie diferente a Luis Polo, y se llama el espíritu de Luis Polo. No es nadie distinto a usted mismo. Entonces también dice la Escritura, entonces de la misma manera en que esto ocurre, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu que está en Dios es el que conoce las cosas de Dios, porque ese espíritu es Dios mismo, en el sentido que ya vimos que cuando ya hablamos del espíritu de Dios, estamos hablando acerca de su naturaleza, lo que Dios es, ¿sí? ¿Quién conoce las cosas de Dios? Sino el espíritu de Dios. Pero hay gente que lee ese texto y dice, nadie conoce las cosas de una primera persona, sino una tercera persona. Eso dice el texto bíblico. Por ninguna parte dice eso. Dice, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, Dios mismo es el único que conoce las cosas de él. ¿Sí? Pensar que el espíritu de Dios es un sujeto diferente a Dios es una aberración. Es atentar contra toda lógica, contra todo entendimiento. Usted mismo lo ha dicho, cuando Dios habla de poner su espíritu en nosotros, está hablando de poner su propia presencia. Claro. ¿Sí? Entonces, alguien decía en una oportunidad, por ejemplo, en un debate que tuve con un pastor trinitario recientemente, ¿sí? El pastor trinitario decía, es que habla de enviar el espíritu, cómo se va a enviar él a sí mismo. Pero precisamente eso es lo que Dios hace, enviar de su presencia en nosotros. Y eso es lo que yo le explicaba y le pareció ridículo la explicación que yo le estaba dando, cuando eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Fíjese, hermano, la presencia misma de Dios en nosotros. Fíjese, hermano, que ese posesivo mí en el Antiguo Testamento, los trinitarios lo hacen ver como si el Espíritu Santo le perteneciera al Padre, como una persona distinta, y utilizan ese posesivo mí, mi espíritu, como otra persona. Primero en Joel 2, 27 y 28, eso lo descalifica totalmente, ya que, nuevamente repito, el Padre, antes de prometer su espíritu sobre toda carne, primero declaró, manifestó que Él es Dios y que no hay otro aparte de Él. De tal manera, si el Espíritu Santo es otra persona distinta al Padre, entonces no podría ser Dios, porque en Joel 2.27 el Padre dice que Él es Dios y no hay otro. Eso por una parte. Lo otro es que Dios no solamente usa el posesivo mí para referirse a su espíritu, también lo usa para referirse a su alma. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento las características con relación a la palabra alma, refiriéndose a Dios, el alma tiene características personales. No agradará a mi alma, 7 cosas aborrecerá mi alma. Pero ningún trinitario pensaría que el alma de Dios es algo distinto a Dios. Entonces, si el alma de Dios, aun cuando se usa el posesivo, un posesivo, nadie piensa que el alma es una persona distinta a Dios, en ese mismo sentido, cuando se habla del Espíritu de Dios, no podríamos pensar que se está hablando de algo distinto a Dios. Exactamente. En el mismo sentido. Exactamente. Porque no aplica una cosa con la otra. Exactamente, no hay coherencia. Por eso, cuando uno escucha la doctrina trinitaria, uno escucha una doctrina incoherente. Una doctrina que comete la falacia de la evidencia selectiva o parcial. Toma como base textos que aparentemente están respaldando su doctrina, pero cuando hay un texto que no la está respaldando, entonces le dan otra interpretación, no van en el mismo sentido, lo cual demuestra que es una doctrina completamente incoherente. Fíjese que hay también algo muy interesante en la Escritura, y es que en Efesios capítulo número 4, versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es ese cuerpo al que se refiere? Es la iglesia. ¿Cuál es el único espíritu que llena esa iglesia? Es Dios, ¿cierto? El único Dios. La Biblia dice un cuerpo y un espíritu. Pero si yo predico que el Padre es espíritu, que el Hijo es espíritu y que el Espíritu es espíritu, entonces ¿de cuántos espíritus estaría hablando? De 3 espíritus. Los trinitarios negarán y negarán que creen en 3 espíritus.
porque el credo de Atanasio les prohíbe decir que 3 dioses y señores. Pero eso es lo que en la práctica ellos están diciendo. Y no solamente eso, porque si son 3 personas distintas, la llenura del Espíritu Santo no sería la presencia del Padre, porque son 2 personas totalmente distintas. Exactamente. Aparte de eso, fíjese, hermano Julio, que si el Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu y el Espíritu Santo es Espíritu, el único calificativo para Santo es para la tercera persona. Porque el Padre que es Espíritu no es el Espíritu Santo. El Hijo que es Espíritu tampoco es el Espíritu Santo. O sea que el calificativo de Santo para el único Espíritu sería para la tercera persona. Y eso tampoco es coherente con la palabra de Dios. Amén. Hay otra prueba más que nos ayuda a ver que el Padre es el Espíritu Santo, y la encontramos en 2 porciones o textos paralelos. Por ejemplo, tenemos a Marcos capítulo número 13, versículo 11, y Mateo 10 del 19 al 20. ¿Qué dice Marcos 13, 11? Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Sí, ahí está diciendo, no se preocupen qué tienen que decir contra sus acusadores, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por ustedes. ¿Sí? Pero cuando vamos a Mateo 10, 19 al 20, dice, es lo mismo, es exactamente el mismo relato, pero fíjense cómo cambia, digamos, las expresiones para decir lo mismo. Dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. O sea, en un lado se dice que hablará el Espíritu Santo, y en el otro lado se dice que el que hablará será el Espíritu de vuestro Padre. Está mostrando claramente que el Espíritu Santo es el mismo Padre que hablará, ¿cierto? Que hablará en medio de nosotros palabras en aquella hora en que estemos enfrentados ante nuestros enemigos. Entonces, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es hermosa. Se habla de un espíritu y ese espíritu es Dios mismo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, está recibiendo al único Dios, no está recibiendo a una tercera persona divina y distinta. Cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, está recibiendo al único Dios en su corazón. Cualquiera que diga que al recibir el Espíritu Santo está recibiendo a un tercer individuo divino, no sabe lo que está recibiendo. No, o definitivamente no ha recibido el Espíritu Santo, y por eso es que habla ese tipo de situaciones. Fíjese, pero el que recibe el Espíritu Santo sabe que está recibiendo es a Dios. Fíjese, hermanos, que usted citó Marcos 13:11 para indicar que el que habla a través de los apóstoles era el Espíritu Santo. Después cita posteriormente a Mateo capítulo 10, versos 19 y 20, para decir que el que habla por medio de los apóstoles es el Espíritu de vuestro Padre. Ahora, no pueden ser 2 espíritus, porque la Biblia habla de que hay un solo espíritu. Pero cuando vamos a la primera carta universal de Pedro, en el capítulo 1, versículo 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Así que el que hablaba a través de ellos era el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu del Padre, que es el mismo Espíritu Santo. Amén. Así es. O sea que está mostrando que Cristo es también el Espíritu Santo. Claro, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, o el Espíritu del Padre, mora en vosotros. Así que el Espíritu del Padre es el mismo Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu Santo. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No, pero ahora presten atención a esta joya. Resulta que el versículo siguiente dice: pero si Cristo está en vosotros, quiere decir que Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu, según la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Tanto es así
que cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 28:20, Jesucristo prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros vemos que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo prometió y Él lo ha cumplido. Jesucristo ha estado con nosotros y estará con nosotros. Ahora, para que Jesucristo pueda estar con cada uno de nosotros, siendo que cada uno de nosotros vive en diferentes ciudades o en diferentes países, Jesucristo tiene que ser espíritu y tiene que ser omnipresente. Que esas son una de las razones por la cual llamamos Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Mire, es que cualquiera que diga que el Espíritu Santo es una tercera persona divina está enfrentándose contra el apóstol Pablo, contra la cita que usted acaba de mostrar, Romanos 8:9, donde dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es Cristo mismo en nosotros. Es Cristo mismo Entonces, en nosotros. ¿de qué otra manera se tiene que decir para que se pueda entender esa verdad? ¿Sí? O sea, lo que tiene que hacer un creyente en la unicidad de Dios es leer la Biblia y creerla, no más. No tiene que estar por allá buscando un credo raro, no tiene por allá que estar buscando una catequesis rara, no tiene por allá que estar buscando las enseñanzas de un maestro en un libro raro, no tiene que estar buscando credos de Atanasio ni nada de esas cosas, ¿cierto? Que por allá es donde dicen que el Espíritu es un tercero, ¿sí? Porque eso no lo dice la Biblia. Pero si uno va a la Biblia, está diciendo que el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu Santo. Y es el único Espíritu y es Cristo en nosotros, ¿sí? Hay una prueba más que la hemos repetido hasta la saciedad, pero vale la pena volverla a repetir porque siempre es verdad, ¿sí? ¿Quién fue el que engendró al niño Jesús en la Virgen María? El Espíritu Fue Santo. el Espíritu Santo, por lo tanto, si lo engendró, Él es el Padre. El Espíritu Santo es el Padre, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos que el Espíritu Santo que lo engendró es el Padre, pero el Padre también es el Padre del Hijo, entonces habrían dos padres. Tendrían que haber dos padres. Y eso sería una aberración, pensar que Jesucristo tendría dos padres, que fue engendrado por dos sujetos en María. Es que No, cuando Jesús... la Escritura menciona es que el único Dios engendró al niño Jesús en la Virgen María. Es que cuando Jesús siempre hablaba de su Padre, se refería a aquel que lo engendró en María. O sea, el Espíritu Santo, Claro que sí. que es el único Dios en Por- su condición espiritual. Porque el Padre es Espíritu, según Juan 4:24. Precisamente porque el Padre es Espíritu Santo, por eso es que podemos hablar de un milagro de un nacimiento virginal. ¿Sí? Por eso precisamente podemos hablar de que Jesucristo nació de una manera milagrosa. Por eso nació de una virgen. Porque Dios mismo vino y puso, ¿cierto? En María una semilla para que naciera un niño. ¿Sí? Pero se hizo de una manera milagrosa, de una manera extraordinaria. Una mujer virgen tuvo un niño que es Jesucristo, el varón perfecto. Hay un punto más que ha confundido a la gente acerca de esto del Espíritu Santo. Y es que dicen, pues si Jesús es el Espíritu Santo, ¿cómo es que Él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Porque se dice que cuando Él fue bautizado, entonces vino el Espíritu Santo y realmente comenzó a mostrarse que incluso hay muchas profecías que hablan del Mesías como alguien que sería lleno del Espíritu Santo de una manera esplendorosa como ningún hombre jamás lo fue lleno, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo que la Escritura está hablando de un siervo, de un hombre, de un varón lleno del Espíritu Santo de una manera esplendorosa, pero se está hablando siempre de un varón, de un hombre. No se nos puede olvidar que Jesucristo en su condición de hijo, de varón perfecto, Él es el prototipo, el ejemplo de todo lo que nosotros debemos hacer y debemos seguir. Precisamente también hemos grabado un video que es relacionado con quién es el Hijo de Dios, que lo invitamos a que ustedes lo busquen también en este canal. Y entonces Jesús en su condición de hijo, pues tenía que ser el ungido. Precisamente Cristo significa el ungido, el que está lleno con el Espíritu Santo, porque Él recibió la verdadera unción, así como los sacerdotes recibían un aceite de la unción, de la santa unción. Entonces Jesucristo, como el verdadero sacerdote, como el verdadero rey, como el verdadero profeta, ¿sí? El más grande de todos, pues tenía que recibir la unción verdadera, que era la unción del Espíritu. Y eso que nos está enseñando, que así como el varón perfecto lo hizo, así también nosotros lo tenemos que hacer. Por eso no se puede pensar en un cristiano que no sea lleno del Espíritu Santo.
Porque así como el varón perfecto fue lleno de una manera esplendorosa del Espíritu Santo, eso quiere decir que nosotros que seguimos sus pisadas también debemos buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra Y vida. fíjese, hermano Julio, que la pregunta no sería una complicación para nosotros. Por ejemplo, cuando dice, pero ¿cómo es posible que Jesús sea el mismo Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús? Es que el problema no es para nosotros, porque eso se explica dentro de la omnipotencia de Dios y dentro de la omnipresencia de Dios. El problema sería la siguiente, hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo descienda sobre Jesús y que Pablo interprete apostólicamente que el Señor Jesucristo sea el Espíritu Santo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Es que a mí lo que me interesa es qué interpretación le daba Pablo acerca de la identidad del Señor Jesucristo en relación al Espíritu Santo. Y Amén. para Pablo, el Señor Jesucristo no era una persona distinta al Espíritu Santo. Pero para los trinitarios, como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, para ellos hay dos, pero para Pablo era el mismo. Exactamente. ¿A quién le creemos? Hay que creerles a Pablo y no al credo de Atanasio. Siempre hay que creerle a Pablo, porque lamentablemente los trinitarios todo el tiempo se están basando en el credo de Atanasio. Todo el tiempo. Hay una última cita que quisiera yo mencionar para ir cerrando ya mi presentación. Y es que cuando Jesucristo está hablando en Juan capítulo número 14, Él está hablando acerca de que Él se va, ¿cierto? Pero que viene el otro consolador. Está en Juan capítulo número 14. Entonces cuando dice el otro consolador, ¿se dan cuenta? Ahí dice que viene otro consolador. Pero ellos, generalmente los trinitarios, están diciendo que lo que tiene que leerse en ese texto es que viene otra persona divina. La pregunta es, ¿alguna parte de ese versículo dice que viene otra persona divina? ¿O eso más bien viene de la imaginación trinitaria? Por supuesto que viene de la imaginación trinitaria, porque ahí no dice eso. Ahí dice os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el consolador, ¿cierto? El otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Y entonces cuando él está hablando acerca de esto, dice, póngale cuidado acá, 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué Jesús puede rogar al Padre? Pues porque Él es el varón perfecto. Él ora así como todos los seres humanos debemos orar. Sería un problema para la Trinidad que un Dios estuviera orando a otro Dios, un Dios hijo orándole a otro, un Dios teniendo que orar. Claro. Eso mostraría un arrianismo, uno más pequeñito orándole a uno más grande. Dice, el Espíritu de verdad, otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que conocían al Espíritu Santo? ¿Por qué lo conocían? Dice, porque mora con ustedes, y estará en ustedes. Ustedes ya conocen al Espíritu Santo porque está con ustedes. ¿Y quién era el que estaba en ese momento con ellos? Era Jesús en su condición de hijo, pero también se identifica como el Espíritu que está con ellos, ¿sí? Y ahora dice, no va a estar solamente con, sino que va a estar en ustedes. Y cuando dice eso, y dice, estará en vosotros, dice, no os dejaré huérfanos, identificándose como el Padre. Jesús identificándose como el Padre. Que ya lo había hecho en Juan 14:9, ahí mismo en ese capítulo, ya lo había hecho. O sea, vuelve y ratifica lo que ya venía diciendo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, él mismo está diciendo que vendrá en la forma de espíritu, ya no en carne, sino en espíritu. Que tiene sentido con todo lo que usted estaba diciendo. Cristo en vosotros, Cristo es el espíritu. ¿Cómo puede estar Cristo en nosotros si no fuera el espíritu? Todo eso. Pero la gente hace énfasis, el que no tiene la verdad de la palabra, dice, el otro consolador, no se dan cuenta que dice otro consolador. Pero otra vez es que ellos no leen sino una parte de la Biblia, la que les conviene. Otra vez la falacia de la evidencia selectiva o parcial. Me gusta y me caso con lo que cuadra o trata de encajar con mi doctrina aparentemente, pero los textos que no cuadran me hago el loco como si no existieran, ¿sí? Pero si yo los leo en contexto, está diciendo, el otro consolador es alguien que está con ellos, que ya conocen, y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto también que está demostrando
que cuando una persona recibe el Espíritu, se vuelve hijo de Dios. ¿Cierto? Porque está diciendo, no los dejaré huérfanos. Cuando ustedes tengan al Espíritu, ustedes sabrán que no están huérfanos, ustedes sabrán que son hijos. ¿Por qué? Porque han recibido el Espíritu de adopción por el cual pueden clamar, Abba Padre. Fíjense, hermanos, quisiera también tocar, ya por último, ese texto de San Juan 14, y es que cuando Jesucristo está hablando del Espíritu Santo, Él dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis. Y Él dice después, ¿cuál es la razón por la cual ellos lo conocen? Dice, porque mora con vosotros. Entonces, quiero enfatizar esto, hermano Julio. Resulta que Jesús dice que los apóstoles conocen al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora o moraba con ellos. Ahora, la palabra conocer, precisamente en el mismo capítulo, versículo 7, Jesús refiriéndose al Padre, Él dice lo mismo. Y desde ahora le conocéis. Así que cuando Jesús habla y dice, refiriéndose al Padre, ustedes le conocéis y le habéis visto. Más adelante, refiriéndose al Espíritu Santo, y vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Quiere decir que Jesús, en el mismo capítulo 14 de Juan, Amén, presenta al Padre y al Espíritu Santo en su propia persona. Como él mismo. Eso como para tenerlo ahí. Resulta, hermano Julio, que cuando usted lee San Juan 14, el contexto de la venida, de la promesa del Espíritu Santo, resulta que cuando llegamos al 28, versículo 28, Jesús hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, Él dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros, refiriéndose a la venida del Espíritu Santo. Amén. Porque resulta que en el versículo 17 y 18 del mismo capítulo 14 de Juan, Jesús está hablando de que Él se va, pero que viene el otro Consolador. Amén. Pero cuando llegamos al versículo 28, Jesús dice, habéis oído que yo os he dicho, que voy y vengo a vosotros. Amén. Es decir, el mismo que se va es el mismo que viene para morar en nosotros como el Espíritu Santo que es. Entonces, todas estas evidencias bíblicas nos muestran qué es y quién es el Espíritu Santo. Exactamente. Ahí me hizo recordar una cosa que creo que vale la pena mencionarla. Algunos trinitarios han estado cuestionando que cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es el mismo Jesús viniendo sobre la iglesia y que vino en el día de Pentecostés a llenar la iglesia, el mismo Jesús en su forma de espíritu, llenando la iglesia, que entonces que nosotros estamos negando la segunda venida de Cristo. Que porque estamos diciendo que Cristo ya vino en una forma espiritual, pero que tiene que venir en otra forma luego. Pero resulta que nosotros no estamos negando la segunda venida de Cristo como el Hijo, como el varón perfecto, como el Mesías al que todo ojo ha de ver. Lo que nosotros simplemente estamos haciendo es creer a lo que dice la Biblia. Jesucristo prometió que Él iba a venir sobre su iglesia como el Espíritu Santo. Pero Él también prometió que iba a venir como el postrer Adán, como el Mesías prometido, como el Mesías reinante, iba a venir al final de los tiempos para destruir el reino de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, ese punto es importante aclararlo porque esto no está negando jamás que nosotros estemos negando la segunda venida de Cristo, ¿no? Nosotros estamos simplemente diciendo lo que dice la Escritura. Jesús prometió venir como el Espíritu, Cristo en vosotros, ¿cierto? O, en definitiva, si los trinitarios no creen que Cristo pudo venir a llenarnos, entonces ellos no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, cuando le dicen, recibe a Cristo en tu corazón, ese mensaje que les gusta tanto a muchos predicadores trinitarios, recibe a Cristo en tu corazón, entonces no se puede decir, porque eso negaría la segunda venida de Cristo. No, y no Sí, solo- entonces sería el mismo argumento se viene en contra de ellos para destruirlos. No, es que no Entonces solo- nosotros sabemos que Cristo sí está en es nosotros. que no solamente eso, es que también tendríamos que negar la experiencia que vivió Saulo camino a Damasco. Cuando Jesús se le aparece
y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y entonces Jesús dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién se le apareció a Pablo camino a Damasco? El Señor Jesús, Amén. ¿verdad? Entonces, esto también negaría la segunda venida, porque resulta que Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco. Claro. Y Ananías, cuando llegó a donde Pablo, le dijo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. Entonces resulta que Ananías ratifica que el mismo Jesús fue el que se le apareció camino a Damasco. Y nadie cuestionaría que eso no invalida la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén, no, una grande bendición. Mire cómo hemos hablado acerca de quién es el Espíritu Santo y queda clarísimo que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios mismo, refiriéndose a su naturaleza. Él es Espíritu y Él es Santo. Está diciendo que Dios es omnipresente. Está enfatizando en que Dios es invisible y está enfatizando en que Dios nos puede llenar a nosotros como sus templos. Aún más, la Escritura dice por montones de partes que solamente hay un Espíritu. Y también dice que ese Espíritu se llama indistintamente el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Es el mismo y único Espíritu, ¿sí? Y está mostrando inclusive que el que el Espíritu Santo engendró a Jesús, lo cual demuestra que Él es el Padre. El mismo Jesús dijo que el que lo conoce a Él está conociendo al Padre y está conociendo al Espíritu. Es decir, todo esto nos está mostrando que el Señor Jesús es el Espíritu, que solamente hay un Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios mismo y que no hay sino un solo Espíritu Santo y que nosotros tenemos la promesa de que Él ha decidido venir a vivir en los que le aman para convertirlos sus hijos, para convertirlos en sus templos, para convertirlos en su pueblo. Y esa es la bendición que nosotros estamos predicando, que la gente debe creer para su salvación. Cualquiera que le diga a usted que el Espíritu Santo no es Dios mismo, que el Espíritu Santo no es el Señor Jesús, que el Espíritu Santo es una tercera persona, o que el Espíritu Santo es una energía, simplemente una fuerza, un poder, es una persona que no ha conocido la palabra de Dios, no sabe. Puede tener escritos libros de teología, puede tener una cantidad de reconocimientos, pero si no sabe lo que dice la Biblia, no sabe nada. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros vemos en Hechos, capítulo 16, la visión que tiene Pablo sobre el varón macedonio, resulta que en el versículo dice la Biblia, vamos a ver por acá, dice, aquí está, en el versículo 16, voy a leerlo en la versión textual, dice, y viajaron a través de la región de Frigia y de Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Estoy leyendo la versión BTX 3 y usted puede corroborarlo en el texto griego. El versículo 7 dice, y yendo a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Amén. El versículo 6 dice el Espíritu Santo. Y el versículo 7 dice el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Amén. Así que aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Así que no hay duda de todo lo que se ha presentado en el día de hoy a través de la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, esperamos que esta enseñanza edifique sus vidas en el conocimiento de la palabra de Dios, que los amigos puedan llegar a esta verdad tan hermosa que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Le damos gracias al hermano Julio César Clavijo Sierra, quien nos ha atendido muy amablemente en su casa y que en este lugar estamos transmitiendo para ustedes esta preciosa enseñanza.
Hermano Julio, muchas gracias, que Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por todo, por todas estas bendiciones y estamos muy contentos de tenerle una vez más en este canal compartiendo con usted la palabra de Dios. Igualmente, hermano Luis, muchas gracias por su invitación. Me siento muy bien en su canal y gracias por haberme visitado aquí en mi casa, juntamente con su familia y también en compañía de nuestro querido hermano Néstor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es una bendición también tener aquí en la casa al hermano Néstor Luciano. Señor Jesucristo les bendiga y les guarde a todos. Un saludo para todos los hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima. Bendiciones.